Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la base de datos creadas a través de SQL y lo último que nos falta aprender a crear entre las tablas es algo que se llama foreign key, que son las llaves que permiten saber la pertenencia de una entidad con otra y básicamente formar las relaciones entre ellas. Entonces la palabra necesaria utilizar es foreign key. Entre paréntesis ponemos el campo foráneo, la llave foránea, y hacemos la referencia hacia la tabla, a la ID de la tabla a la que hace referencia. Bien, aquí está el ejemplo que en algún momento vimos en clase. Los continentes tienen países y los países tienen ciudades. Si observamos que en países tenemos la llave foránea, que es el ID continente. Ese ID continente nos va a decir cómo se llama el continente y la relación con la tabla de continentes. Al igual ciudades, tiene el ID país. ¿Por qué ciudades no tienen el ID continente? Porque, por lógica, si sabemos el ID de país, al conocer el país podemos saber a qué continente pertenece a través de su ID. Esa es la finalidad de las llaves foráneas. Vamos a crear estas tablas, pero ahora utilizando XAMPP para que ustedes puedan ya echar a andar el código SQL de la práctica anterior. Entonces abrimos XAMPP, que es esta herramienta, le damos Start al Apache y al MySQL. Una vez que cargan, le damos clic al admin del MySQL y nos va a abrir una página con el gestor de base de datos MySQL. Muy bien, en esta sección tengo un conjunto de bases de datos ya hechas ejercicios anteriores. Ustedes le van a tener 1, 2, posiblemente el test. Hay que crear una nueva base de datos. Como todo lo vamos a hacer a través de SQL, no vamos a ocupar la herramienta de aquí, no vamos a darle clic en botoncitos, vamos a ir a la pestaña que dice SQL. Muy bien. Y a través de esta pestaña nosotros podemos crear nuestra base de datos. En este caso, esta base de datos se va a llamar ejercicio, Recordemos el comando para que la base de datos se cree database. Terminamos con punto y coma. Una vez que escribas el comando, te vas al botón de continuar y esto nos va a crear una base de datos. Ejercicio, aquí está. Esta es la base de datos creada sin ninguna tabla. Continuamos dentro del SQL. Para que podamos crear las tablas dentro de la base de datos, usamos la palabra use. Con esto seleccionamos la base de datos y ahora sí podemos crear las tablas. Recordemos del ejemplo anterior que podemos crear las tablas poniendo create table, el nombre de la tabla, la primera se llama continentes. Creamos paréntesis e indicamos los campos, el ID y el nombre. Son los únicos valores que tiene nuestra tabla continentes. Recordemos poner el dominio, en este caso es not null, y el nombre es varchar. Recordemos agregarle la propiedad autoincrementa al ID para no hacernos cargo de él, y al varchar podemos dejarlo así. Recordemos también agregar la palabra primary key para indicar que el ID va a ser nuestra llave primaria. Y ahora sí viene la parte importante. Bueno, en este caso, ahí termina. Ahí está hecha la tabla continentes. Podemos ejecutarla y nos quedaría la tabla continentes. Vamos a darle continuar. Entonces vamos al ejercicio y podremos ver que dentro del ejercicio tenemos una tabla llamada continentes. Si le damos a refrescar aquí, también aquí en ejercicio podemos ver que tenemos una tabla llamada continentes que actualmente no tiene nada, pero tiene el ID y el nombre. Muy bien. Continuemos ahora con la tabla países. Nuevamente damos el SQL. Para que no nos equivoquemos, vamos a seguir usando use continentes y vamos a crear la siguiente tabla, que es la de países. Abrimos las llaves, cerramos, agregamos los campos, que nada más será el ID, el nombre, pero teníamos ahora sí la llave foránea que es ID continente. Muy
ven, agregamos atributos, int, null, increment, agregamos la coma, el nombre es varchar, se deja igual que el de continentes de 80, y el id de continente es importante que el dominio tiene que ser igual a la llave a la que se referencia. Como todos los ID son enteros, entonces el id de continente tiene que ser int y debe ser no obligatorio para que pueda sellar el file. Y hasta ahí vamos bien. Agregamos el primary key de la tabla actual. Todos lo llevan, recordemos que el ID lo llevan todos. Viene la parte ahora sí interesante. ¿Cómo relacionamos la tabla países? Aquí es la base de datos ejercicio, perdón. ¿Cómo relacionamos la tabla continentes con el países? A través del primary key que se llama id de continente. Para eso utilizamos la sintaxis vista en la diapositiva. Foreign key. ¿Cuál es el campo? Que es llave foránea, en este caso es id de continente. Le podemos dar la palabra reference y le indicamos a qué tabla hace referencia, en este caso a continentes ID. Observen que cada línea termina con coma excepto la última. Esto creará la tabla países con ID, nombre y de continente, donde el ID es llave primaria y el ID de continente es llave foránea. Le damos continuar y con esto habremos creado en la tabla de continentes en la base de este ejercicio habremos creado dos tablas, continentes y países. Podría crear también la de ciudades igual como esas dos, pero les voy a mostrar algo interesante. Le dan clic sobre el nombre de la base de datos, le dan a más y aquí una sección en esta opción más aparece una opción llamada diseñador, le dan clic y podrán observar esto. Es la parte visual de nuestra relación de base de datos. Si observan, el ID continente se relaciona con continentes ID y ya tenemos aquí nuestro diagrama de base de datos lista para que podamos utilizar.